Start recording. Estamos aquí. Un saludito. Mi hermano Reinaldo me dice que lo que, pero vamos a empezar. Desde ahora, Reina. 25/6/2025. Mucho calor, un abanico, un abrigo y vamos allá. 1, 2, 3. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast, tales como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todas son gratuitas. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales como en Instagram o en TikTok. Nos pueden buscar como Mentenautas Podcast. Recuerden que pueden ayudarnos compartiendo, siguiendo, suscribiéndose, hablando de nosotros. Nos pueden también dar un feedback. Todo eso nos sirve y lo agradecemos. Señores, hoy nuevamente Brian Santana Núñez, tu mentenauta favorito, está por aquí con un episodio en solitario nueva vez. Les prometo que próximamente tendremos nuevos invitados o invitados recurrentes al espacio. Hoy venimos a hablar de un tema que sugiere una importancia en cuanto a las relaciones sociales se refiere. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué ustedes pensarían si les dijera que el cerebro humano tiene una capacidad limitada de relaciones sociales? Y hoy venimos a hablar de un tema relacionado a ello, el número Dunbar. El número Dunbar sugiere algo relacionado a la cantidad de personas con las que nosotros nos podemos relacionar, valga la redundancia, en nuestra vida o durante una etapa de nuestra vida. Como que si nuestro cerebro estuviese programado para mantener una cantidad de relaciones sociales limitadas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, siempre es menester hacer las preguntas del lugar. Y la primera pregunta va relacionada a qué ha estado pasando por la mente de Brian Santana Núñez en estos últimos días. He tenido muchas reuniones programadas, he tenido encuentros que también no he programado, charlas que también no tenía planeadas, y todas o la mayoría han tenido un punto en congruencia, que es poner en la balanza la parte objetiva de la vida que llamamos economía y la parte subjetiva de nuestro diario vivir, las emociones, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos da placer, que podríamos dejar de lado por una o por la otra. Y he tenido conversaciones en las que te he hablado de irse del país, hacer vida fuera de donde tú has vivido toda una etapa, y simplemente o por perseguir una mejor estabilidad económica, pero dejando de lado quizá amistades, dejando de lado proyectos, dejando de lado una parte de ti quizás que ha sido una etapa importante en tu vida. Y también surgieron conversaciones como la que me hablaba un compañero que, no, bueno, me hablaba un compañero y luego surgió un encuentro fortuito también con otra persona en la que también expresó algo similar. Y es que muchas veces estamos ofuscados en tratar de perseguir lo mejor en cuanto a economía se refiere, y tratando de buscar eso, perdemos toda esa parte subjetiva que había mencionado anteriormente. Y
Luego te puedes ver sentado en la orilla de la cama, como dice el famoso rapero Canserbero Fenecido. Y en una canción él expresa que tú puedes un día tratar de perseguir toda esa fama y un día despertar en la orilla de la cama y estar sentado allí y escuchar el silencio de cuando nadie te llama ni te ama, o nadie te quiere ni te llama. Lo tienes todo, pero dejaste todo eso atrás. Y quizás puedes recuperarlo, te das cuenta, pero muchas veces también es tarde, porque en la etapa en la que pudiste haber aprovechado, vivido esa experiencia subjetiva, porque está relacionada más con el placer, con las emociones, con tus gustos, pues ya no la puedes aprovechar en ese momento que te diste cuenta que debías de haberla aprovechado, porque era una etapa, o esa persona ya no está, o ya no se te da tan bien. Y eso ha estado vacilando por mi mente últimamente. ¿Qué canción ha estado pasando por mi mente últimamente? Hay dos canciones. Una es propia, que se llama Ghost in the Club, que yo la había lanzado a la distribuidora y no recibí la notificación o no entendí cuando iba a ser lanzada, y fue lanzada en todas las plataformas digitales. Es una canción Jersey Club, instrumental, sin voces, pero me gusta mucho. Surgió un día que estaba haciendo algo por un video, y de esas veces que tú estás creando algo y terminas desviándote y llegas a un camino que no conocía y es satisfactorio. Pues eso me pasó con esa canción. Pero otra canción es de una artista dominicana, rapera, que ha tenido numerosas nominaciones y premios internacionales, y también tuvo hace un tiempo una actuación en el famoso Tiny Desk, y fue maravilloso, sorpresivo para muchos el talento que esboza una persona de la República Dominicana de San Cristóbal, mujer llamada J Noah, J Noah. Ella sacó hace poco un mixtape de 5 canciones llamado Los 5 Golpes. Los 5 Golpes son 5 canciones y es un mixtape temático. En la primera canción ella sale sola, y en las 4 siguientes tiene colaboraciones con Nino Freestyle, Mico, Ultra Mega, Vaquero y Braulio Fogón. Creo que lo dije los 4. Y es muy bonito todo el arte visual que se expresa, la temática, en un colmado, una historia hilada, una canción tras otra. Y hay una canción de ese mixtape que me ha estado pasando mucho por la mente, específicamente su coro, que es la canción con Nino Freestyle, que se llama 4 y 15. Y el mixtape completo está muy bonito, muy bonito. Además, ella no había tenido colaboraciones aquí en la República Dominicana. Así que les invito a que exploren Los 5 Golpes de J Noah. Y también visiten su discografía completa. Es muy chula, muy chula. Entonces, vamos con lo que vinimos. Hablamos en el principio de que íbamos a hablar de una cantidad limitada de relaciones sociales que podemos tener, y que nuestro cerebro, y que bla, 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 y que el número Dunbar. Pero, ¿qué es el número Dunbar? El número Dunbar es una propuesta del antropólogo y sociólogo Robin Dunbar, en la que expresa que los seres humanos solamente podemos tener relaciones sociales con unas 150 personas aproximadamente. Y cuando él dice 150 personas aproximadamente, no es con desconocidos
con conocidos o con seguidores, no, sino con las personas que tenemos un vínculo regular, significativo y emocionalmente presente. Porque claro, yo te aseguro, tú que estás escuchando, de que tú eres una persona a lo mejor que conoce fácilmente más de 150 personas. Solamente en la universidad nosotros llegamos a conocer muchísimos de nosotros, mucho más de 150 personas. Y conocemos hoy día, aunque a pesar de que vayamos creciendo y los círculos se van volviendo más pequeños, conocemos más de 150 personas. Yo conozco más de 150 personas, lógicamente. Pero él no se refería a eso, sino de las personas con las que podemos mantener esos vínculos emocionales significativos de manera regular y emocionalmente presente. Podría decirse que son esas personas que tú podrías coger el teléfono, tener su contacto, llamarles y decirle, mira, nos podríamos juntar y se pueden juntar. Y no necesariamente para hablar de algo de negocios, podría ser. Pero como Robin Dunbar llega en la década de los 90, 1992, 1993, al famoso número de 150. Bueno, sucede que había muchos naturistas, muchos antropólogos, muchos sociólogos, que en esos tiempos estaban estudiando el cerebro, el neocórtex, como la parte más evolucionada del cerebro, pero lo estaban haciendo en primates no humanos, en chimpancés, orangutanes, y lo que ellos buscaban aquí era el cuánto podían relacionarse estos animales con otros animales de su misma especie. La cantidad de vínculos sociales que tenían los primates. Entonces ellos decían, ok, el tamaño del neocórtex de este primate es de X número. Y la cantidad de vínculos sociales que podría llegar a tener esta especie de primates, por ejemplo los chimpancés, es de X número. Entonces ellos hacían una relación y el tamaño del neocórtex es este, el número de vínculos sociales es este. Pero entonces también lo relacionaban o hacían estudios en comparación entre otras especies de los primates, entre los orangutanes, chimpancés, monotití, hacían eso. Y mientras más pequeño es el neocórtex, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, pues menos vínculos sociales llegaban a tener las especies. Y eso lo podríamos extrapolar a casi todas las especies de animales o de seres vivos que pueden llegar a tener vínculos sociales. Y ustedes dirán, pero mientras más evolucionado es no el cerebro completo, sino el neocórtex, la parte que tiene que ver con la evolución del ser humano, la parte social, la parte de discernir, de razonar. Entonces Dunbar dice, pero estos tigres están explorando en primates no humanos. Entonces le decían primates no humanos y primates humanos. Nosotros los primates humanos. Pero vamos a llevar esos estudios a los seres humanos también. Y él aplicó esos índices, esas proporciones al ser humano y llegó a la conclusión de que el número óptimo era 150. El número óptimo de relaciones estables, como ya habíamos descrito, en los seres humanos es aproximadamente 150. Cuando él comenzó a estudiar también, a hacer su estudio antropológico de las sociedades,
de los grupos de diferentes instituciones, también llevó a conclusiones de que ese número aparece en diferentes situaciones de la humanidad. El tamaño promedio de las aldeas antiguas era 150. El tamaño promedio de grupos militares funcionales es de 150. El grupo o el tamaño o el número de las comunidades tribales es de 150. Entonces tu cerebro está cableado solamente para 150 personas según esta propuesta. Lo demás, eso es multitarea emocional. Pero Dunbar no solamente elaboró o llegó a la conclusión del índice o el número de Dunbar de 150 personas para relaciones emocionales o emocionalmente estables para cada quien. Él también realizó o describió las capas sociales de Dunbar. Y la pueden buscar y se presentan de diferentes maneras. Pero una manera de describir estas capas de intimidad, de cuán íntimo puede ser el grupo que tú puedes subdividir, lo vamos a dividir de la siguiente manera. 5 personas. El núcleo íntimo. Esa es la familia directa o mejores amigos. 15 personas. Es el círculo de confianza, las amistades más profundas. Te pregunto, tú llegas a 15 personas que pertenezcan a tu círculo de confianza, que sean tus amistades más profundas. ¿Qué es para ti una amistad profunda? La gente hoy en día tiene muy tergiversado o muy dañado el término amigo. Y entienden que porque tú llames amigo a alguien, tú le estás dando más valor de lo que se cree. O quizá tú le estás quitando más valor del que merece. Pero volvemos. 5 personas, núcleo íntimo. Familiares directos, mejores amigos. 15 personas, círculo de confianza, amistades profundas. 50 personas. Ese es el grupo de personas con el que tiene contacto más frecuente. 150 personas. Es el límite social de vínculos significativos y es el número Dunbar. Pero no se quedaba ahí. Luego, de 500 a 1500 son conocidos pero sin profundidad emocional. Y estas son las capas de intimidad según Dunbar. 5 personas, núcleo íntimo. 15 personas, mejores amigos o círculo de confianza. No. 5 personas, núcleo íntimo, que son las amistades o mejores amigos y los familiares directos. 15 personas, círculo de confianza, que son las amistades profundas. 50 personas, las personas con las que tú tienes el mayor contacto frecuente, mente hablando, y 150 personas es el límite social para una persona según el número Dunbar. De 500 a 1500 son conocidos pero sin profundidad emocional. Mientras más amplia es la red, más superficial es el núcleo. Y esto no es estático, ni es una regla para todo el mundo. De hecho, dependiendo la cultura, será de una manera o será de otra forma. Por ejemplo, en Hawái se profesa mucho el tener muchos amigos, el tener una familia grande, el Ohana. En países más hostiles,
tu círculo cercano es muy limitado. Es muy limitado. En la República Dominicana es variable. De acuerdo al estatus social también eso puede ser. De acuerdo a la crianza. De acuerdo a la cultura de donde provengas. Eso puede cambiar. Pero ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes, este señor Dunbar no se estaba refiriendo a los seguidores, a los conocidos. Ah, pero yo tengo miles de seguidores y nosotros interactuamos y damos like y nos mandamos videos por Instagram, o a veces me ha mandado o me ha comentado. Pero yo te pregunto, ¿te preocuparán tantos y tanto si tú te desapareces? Y es un problema que tenemos hoy en día con las redes sociales. Desbordan artificialmente como que nuestra capacidad social. Y tú podrías entender que tú le llegas a más personas o tienes más personas a tu alrededor de lo que normalmente debería de ser. Pero esto te lleva a una fatiga emocional, te crea una realidad que no es verdadera y tú puedes llegar a tener una sensación de desconexión. Y cuando tú construyes una relación vía redes sociales, así como puede llegar, se puede ir y las relaciones pueden ser más frágiles y reemplazables. Porque eso te ofrece las redes sociales, la facilidad de conocer personas. Y esto te puede llevar a una presión social de mantener como que los vínculos que ya no tienen espacio cerebral real. O sea, anteriormente, como mucho, se tenía el teléfono de la casa y a medida que las personas iban creciendo, pues iban teniendo otros rumbos, otros círculos sociales y quizás las amistades anteriores ya no son las amistades de hoy día. Pero las redes sociales hoy día te mantienen a ley de un teléfono, un mensaje, de contactar con alguien. Y me pasa, por ejemplo, que yo estoy sentado, estoy pensando y tengo un recuerdo de alguien de la universidad que hoy quizá no somos tan cercanos y yo le escribo. Eso antes no era posible. Y yo le escribo y esa persona a lo mejor está en España o está en Estados Unidos. Y eso antes no era posible cuando no existían ni siquiera los teléfonos. Y cuando existían los teléfonos había que llamar y ver si podíamos contactarle. Porque a lo mejor si estaba en España la diferencia horaria era otra. Y cuando tú le llamabas quizá estaba en el trabajo o estaba durmiendo. Y viceversa. Y esto nos puede llevar a muchas reflexiones. A veces las personas se sienten con tantos seguidores, con tantos amigos y se sienten solos y vacíos. Y es que la persona está saturada de tantos vínculos emocionales que se han construido de manera frágil, sin profundidad, por el tema de las redes sociales. Lo que las redes sociales te dan, también te lo podrían quitar. Y yo soy de lo que dice que las redes sociales tienen algo muy bonito, el internet, y es la capacidad de lo instantáneo que puede ser el contacto, de lo instantáneo que puede ser la información. Pero si no sabemos manejar eso, eso nos puede traer problemas. Entonces, ¿qué implicaciones psicológicas y sociales tiene el número de Dunbar? Bueno, lo que estábamos hablando, la calidad versus la cantidad. Puede tener muchas personas, pero la calidad de esas amistades no es lo mismo cuando tú le dedicas un tiempo a un número reducido que un tiempo a un número muy grande. Te vas a cansar emocionalmente y
la presencia no solamente se tiene que ver por lo digital. Y construir relaciones de manera digital, eso es construir relaciones frágiles. Entonces, hay otro efecto que lo hemos mencionado mucho, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, miedo de quedar fuera de los círculos a lo que ni siquiera tú perteneces y estás de wannabe y ni siquiera son sostenibles en el tiempo. Y también esto nos puede llevar a la reducción de círculos sociales saludables por tratar de perseguir mucho. Se pierde la comunidad cercana. Entonces, tal vez el problema no es que tú no tengas suficiente amigos. Tal vez el problema es que tú estás recibiendo una carga de placer vía las redes sociales por las interacciones que estás teniendo y crees que estás rodeado de personas. Y te estás haciendo adicto a ese tipo de interacción. Y estás dejando de lado las personas que te rodean, las personas que se preocupan por ti, las personas que en algún momento construiste a base de tiempo y dedicación. Quizá eres una persona muy ególatra o muy narcisista y todo esto te está cegando. Y así como las circunvoluciones del cerebro te conectan, la mente humana no estaba hecha para viralizar. La mente humana no estaba hecha para viralizar, sino para conectar. Y yo creo que eso es lo que deberían de llevarse de todo esto. Construyan relaciones en las que ustedes puedan conectar. En otro momento hablaremos de un personaje histórico, filosófico, que clasificó las amistades de acuerdo al grado de importancia. Esto es todo por hoy. Les quedo por decir por último que tal vez no es que no tengas suficientes amigos, sino que no le estás dando el suficiente espacio emocional. Y esto fue Mentenautas.